La primera técnica de la cual vamos a hablar es la técnica supraperióstica, que también es conocida como técnica de infiltración local o técnica paraperióstica. En esta técnica, los nervios anestesiados van a ser los ramos terminales mayores del plexo dentario. Las áreas anestesiadas van a ser las zonas inervadas por los ramos terminales mayores del plexo dentario, que vienen siendo la pulpa y las raíces dentales, el periósteo bucal, el tejido conjuntivo y las mucosas. Esta técnica está indicada para anestesiar áreas limitadas que vienen siendo más en los incisivos maxilares y los mandibulares. Para esta técnica está contraindicada utilizarla cuando hay una inflamación, una infección o cuando son áreas muy extensas. Primero vamos a utilizar una aguja corta calibre 27. En este caso pues yo voy a utilizar una aguja desechable. Mi punto de inyección va a ser el pliegue mucobucal por encima del diente al que voy a anestesiar, por encima del ápice del diente que voy a anestesiar. Después, el área de actuación va a ser la región apical del diente al que vamos a anestesiar y mis puntos de referencia va a ser el pliegue mucobucal, la corona de mi diente y la raíz del diente al que voy a anestesiar. Primero, voy a retraer lo que es el labio, lo voy a mantener tenso para tener una mejor visibilidad del tejido y voy a tomar lo que es una gasa estéril. Voy a secar en la zona donde voy a colocar la anestesia, voy a secar con la gasa y es opcional el uso del antiséptico o el anestésico tópico. De caso de ser así, vamos a dejar que actúe alrededor de 1 minuto. Después voy a tomar mi jeringa y la voy a orientar que quede paralela al eje mayor del diente, más o menos de esta forma. Y el bisel tiene que estar orientado hacia el hueso. Voy a introducir mi aguja, ya dije, en el pliegue mucobucal, alrededor de la región apical de mi diente. Introduzco mi aguja y voy a sentir que la aguja va a contactar con lo que es hueso. A este punto es donde yo voy a hacer lo que es la aspiración negativa para verificar que mi aguja no se encuentre en lo que es en ningún vaso sanguíneo. Si la aguja no sale sangre, procedo a administrar lo que es el anestésico, que es alrededor de 0.9 a 1.2 milímetros de anestésico durante 30 segundos. Lo administro lentamente. Después de administrarlo, ya nada más retiro la aguja despacio y le coloco su funda protectora. El anestésico va a tardar como de 3 a 5 minutos en ejercer la anestesia en el tejido y mi paciente puede llegar a referir molestia al introducir la aguja y en el área llegar un leve entumecimiento. Esta es la técnica para el bloqueo del nervio alveolar superior posterior. En este caso, los nervios anestesiados va a ser el nervio alveolar superior posterior y sus ramos. Las áreas anestesiadas van a ser las pulpas del primer, segundo y tercer molar del maxilar, el periodonto bucal y el hueso que rodea estos dientes. Este tipo de técnica se indica para el tratamiento de uno o más molares maxilares o cuando la inyección supraperióstica fue contraindicada o en este caso ineficaz. Se contraindica cuando hay un riesgo de hemorragia demasiado elevado o en este caso cuando el paciente es hemofílico. Esta técnica suele ser atraumática y para ello vamos a utilizar lo que es una aguja corta, calibre 27. Nuestro punto de inyección va a ser a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar del maxilar. El área de actuación va a ser el nervio alveolar superior posterior y mi punto de referencia es el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática del maxilar. Para esta técnica, primero yo me tengo que colocar en la posición correctamente. En este caso, pues depende del lado que vamos a anestesiar, ya sea izquierdo o derecho. Después de yo colocarme en mi posición correcta, voy a pedirle a mi paciente que abra un poco su boca para yo verificar dónde va a ser el punto de inyección. Voy a retraer el labio
y voy a secar la zona con una gasa estéril, y es opcional el uso del antiséptico y el anestésico tópico. De ser así, dejo que actúe alrededor de 1 minuto. Después, igualmente, vuelvo a retraer el labio, lo mantengo tenso para yo tener una buena visibilidad del tejido. Voy a pedirle a mi paciente que abra parcialmente su boca y voy a introducir la aguja en lo que es, ya dije, en el pliegue mucobucal por encima del segundo molar. Voy a hacer un movimiento que va a ser de hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás. Bueno, voy a colocar mi aguja de esta forma, aquí en el segundo molar. Voy a introducir mi aguja, algo así, orientando siempre el bisel a lo que es el hueso. Entonces voy a introducir mi aguja de esta manera y después voy a hacerlo a una altura de 45 grados, me voy a mover y voy a empezar a introducir más mi aguja, alrededor de 16 milímetros más o menos lo que se introduce. Después de introducirla, voy a realizar lo que es la aspiración negativa para yo verificar que no esté pegando en algún vaso sanguíneo. Realizo lo que es la aspiración negativa y si no sale sangre, pues ya procedo a administrar el anestésico, que se administran de 0.9 a 1.8 milímetros del anestésico y durante 30 segundos. Cuando termino de administrar lo que es mi anestésico, no debo yo de tener ningún tipo de resistencia al introducir mi aguja. De ser así, tengo que sacarla y volverla a introducir. Saco mi aguja lentamente y le coloco lo que es su funda protectora para que no vayamos a tener ningún tipo de accidente. En este tipo de técnica muchos odontólogos llegan a tomar en cuenta el tamaño del cráneo del paciente, ya que en un cráneo un poco más grande se suelen introducir alrededor de 16 milímetros de la aguja y en un cráneo pequeño de 10 a 14 milímetros. Vamos a dejar que el anestésico actúe de 3 a 5 minutos. Y algunos síntomas que puede referir el paciente nada más puede llegar a ser la molestia al introducir la aguja. Regularmente no tiene ningún tipo de dolor o molestia o entumecimiento. Esta técnica es para el bloqueo del nervio palatino mayor. En este caso, el nervio anestesiado va a ser el nervio palatino mayor. Las áreas anestesiadas va a ser la porción posterior del paladar duro y los tejidos blandos. Esta anestesia puede llegar a alcanzar hasta lo que es el primer premolar en su dirección medial. Se indica para lo que es anestesiar los tejidos blandos del paladar en tratamientos reconstructivos de más de 2 dientes, para el control del dolor en los tejidos blandos y duros del paladar, y se contraindica cuando hay alguna inflamación o infección en el punto de inyección o el área de tratamiento es muy pequeña. La técnica se basa en utilizar una aguja corta calibre 27, como en este caso dije, yo estoy utilizando una aguja desechable. Nuestro punto de inyección va a ser en los tejidos blandos ligeramente por delante del agujero palatino mayor. El área de actuación es el nervio palatino mayor y los puntos de referencia que vamos a tener va a ser el agujero palatino mayor y la unión de la apófisis alveolar maxilar y el hueso palatino. Bueno, entonces para empezar, yo me tengo que colocar en mi posición correctamente dependiendo del lado que voy a anestesiar de mi paciente. En este caso, un ejemplo, yo voy a anestesiar al lado izquierdo y me voy a colocar, en este caso porque yo soy zurda, en la posición de la hora 3. Voy a colocar a mi paciente en la posición de decúbito supino. Voy a pedirle que abra bien la boca y que extienda ligeramente el cuello, que gire su cabeza a lo que es el lado izquierdo y voy a tomar lo que es un hisopo. El hisopo lo voy a colocar en lo que es en el primer molar. De ahí voy a descender y en la parte como voy yendo al segundo molar, y en esta zona tengo que encontrar una depresión. Cuando encuentre esa depresión, ahí voy a localizar lo que es el agujero palatino mayor. Voy a mantener ahí mi hisopo y voy a secar con una gasa estéril. Voy a utilizar antiséptico o en este caso o también anestésico tópico, y de ser así dejamos actuar alrededor de 1 minuto. Después
Ya voy a proceder a utilizar lo que es mi aguja. Voy a retirar lo que es el hisopo. Más o menos el agujero palatino comúnmente se llega a encontrar lo que es a la altura del segundo molar. Voy a tomar mi aguja, le voy a quitar la funda y voy a introducir de esta forma. El bisel tiene que estar orientado hacia el hueso. Entonces voy a introducir mi bisel lentamente, la aguja. Cuando yo verifique que el bisel ya está dentro del tejido, voy a proceder a realizar lo que es la aspiración negativa para verificar que no esté pegando en ningún vaso sanguíneo. Después, cuando yo verifique y no salió sangre, procedo a administrar el anestésico. Voy a empezar a administrar el anestésico, pero voy a seguir introduciendo la aguja. Conforme voy introduciendo la aguja, voy a sentir que se va aumentando la resistencia. Voy a detener el anestésico hasta que se produzca isquemia en el tejido. Cuando se produzca isquemia, voy a empezar a retirar mi aguja lentamente, con tener cuidado de no lastimar a mi paciente, y voy a cubrir la aguja con la funda protectora. El anestésico tarda de 3 a 5 minutos más o menos en hacer efecto, y comúnmente, se me olvidó mencionar, que el punto de inyección suele ser 1 o 2 milímetros delante de lo que es el agujero palatino mayor. No es muy exacto la introducción de la aguja. Mi paciente puede llegar a sentir el entumecimiento en lo que es en la porción posterior del paladar, y se empieza, pues obviamente, a manifestar lo que es la ausencia del dolor. En algunos pacientes es posible que se forme un hematoma, y pues sería todo nada más. En el bloqueo del nervio mentoniano, el nervio anestesiado en este caso va a ser el nervio mentoniano y un ramo terminal del nervio alveolar inferior. Las áreas anestesiadas va a ser la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano hasta la línea media y la piel del labio inferior y del mentón. Esta técnica se indica para anestesiar los tejidos blandos bucales en la mandíbula anterior al agujero mentoniano, y lo común que se suele utilizar es para biopsias de tejidos blandos o sutura de partes blandas. Para esta técnica voy a utilizar lo que es una aguja corta calibre 27. Mi punto de inyección va a ser el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano, más o menos a esta zona. En el área de actuación va a ser el nervio mentoniano, y mis puntos de referencia van a ser los premolares, mandibulares y el pliegue mucobucal. Primero, para empezar con la técnica, yo me tengo que colocar en mi posición correctamente, dependiendo de qué lado voy a anestesiar. Me voy a colocar frente al paciente y lo voy a colocar en una posición supina o de semidecúbito. Voy a pedir al paciente que abra parcialmente su boca, de esta forma, y yo con mi dedo índice voy a empezar a hacer una ligera presión en lo que es el primer premolar. Voy a sentir la zona que es, siente la zona como irregular y cóncava, y suele hallarse lo que es el agujero. Comúnmente se suele hallar en lo que es en el ápice del segundo premolar, más o menos a esta altura. Mi paciente, al momento de estar haciendo esta presión, puede llegar a referir un poco de dolor o molestia. Cuando yo identifique dónde está mi punto, dónde va a ser mi agujero mentoniano, voy a proceder a tomar una gasa estéril, a secar la zona, a colocar antiséptico y anestésico tópico, dejar que actúe alrededor de 1 minuto. Después voy a tomar mi labio inferior, lo voy a retraer y lo voy a mantener tenso para yo tener una mejor visibilidad de los tejidos. Voy a tomar lo que es mi aguja y la voy a introducir a la altura del canino, o lo que es el primer premolar, de esta forma. Acuérdense, siempre el bisel tiene que estar orientado a lo que es el hueso. Entonces voy a empezar a introducir mi aguja lentamente. Después voy a realizar, voy a empezar a avanzar mi aguja despacio, y no es necesario que mi aguja contacte con el hueso o con el agujero.
Cuando yo más o menos tengo más o menos mi aguja esté introducida a lo que es a la mitad, voy a proceder a realizar la aspiración negativa para verificar que no esté ningún vaso sanguíneo y voy a proceder a administrar el anestésico lentamente. Se administran alrededor de 0.6 milímetros más o menos. Después retiro la jeringa lentamente y la cubro con lo que es la funda protectora y espero como más o menos alrededor de 2 a 3 minutos para que el anestésico haga su efecto. Los síntomas que puede llegar a manifestar mi paciente es la sensación de hormigueo o entumecimiento en lo que es en su labio inferior. Muchas veces se recomienda también, se me olvidaba mencionar, que antes de hacer lo que es la aspiración, muchos recomiendan administrar lo que es el anestésico. Administrar el anestésico antes de pegar con el periósteo para que el paciente no sienta ningún tipo de dolor. Y ya después se procede lo que es realizar lo que es la aspiración negativa y administrar ya bien la solución del anestésico. También algo que también se puede dar es que se puede llegar a formar un hematoma en la zona o si se pega o se dan en el punto del agujero mentoniano, el paciente puede llegar a referir una sensación de descarga. En el bloqueo del nervio bucal, mi nervio anestesiado va a ser obviamente el nervio bucal. Las áreas anestesiadas son los tejidos blandos y el periósteo bucal de los molares mandibulares. Este tipo de técnica se utiliza para anestesiar los tejidos blandos bucales, que regularmente se utilizan para procedimientos dentales en la región molar mandibular y se contraindica cuando hay una infección o una inflamación aguda en la zona del punto de inyección. En esta técnica se utiliza una aguja larga, calibre 25-27. Mi punto de inyección es la mucosa bucal y distal al molar más distal de lo que es el arco mandibular. Mi área de actuación va a ser el nervio bucal y mi punto de referencia son los molares mandibulares y el pliegue mucobucal. Para ello, nuevamente yo me tengo que colocar mi posición correctamente dependiendo del lado el que yo voy a anestesiar. En este caso, yo voy a anestesiar el lado izquierdo y voy a colocarme en la posición de las 3 horas. Yo a mi paciente lo tengo que colocar en la posición supina o de semidecúbito y voy a empezar a preparar el tejido, que en este caso va a ser distal y bucal al molar más posterior. Bueno, entonces voy a retraer lo que es la mejilla y voy a secar en mi punto de inyección con la gasa estéril y el uso del antiséptico y el anestésico tópico. Dejo que actúe alrededor de 1 minuto y ahora sí voy a abrir lo que es mi jeringa. Voy a tomar mi jeringa y la voy a colocar de esta forma más o menos. A ver, voy a acercar. Va a entrar paralela a lo que es el plano oclusal, pero bucal a lo que es a los dientes. Entonces yo voy a empezar a introducirla en la aguja, en lo que es en la mucosa distal y bucal del último molar. Voy a empezar a introducir lentamente. Acuérdense, el bisel siempre tiene que estar orientado hacia el hueso. Yo para no causar alguna molestia o un dolor en mi paciente, voy a realizar lo que es la aspiración negativa primero para verificar que no esté pegando en un vaso sanguíneo y voy a administrar, antes de entrar al periósteo, voy a administrar unas gotitas de anestésico para que no sienta ningún tipo de molestia. Después, ya ahora sí, introduzco más mi aguja, alrededor como más o menos 3/4 partes de la aguja van a entrar más o menos, a ver, a esta altura, como a esta altura entra, y administro lo que es mi anestésico. Ya después lo voy a sacar lentamente cuando ya termino de administrar la anestesia. Saco mi aguja lentamente con tener cuidado de no picar a mi paciente. La saco y voy a cubrir mi aguja con su funda para que no provocar algún accidente. Esta técnica suele ser traumática. Sí suele el paciente sentir dolor, molestia, y el anestésico tarda de 3 a 5 minutos en lo que hace su efecto. Más o menos, bueno, algunas veces
no siempre el paciente no suele referir ningún tipo de molestia, pero la mayoría sí, y ya después por breves razones empieza a no tener sensación en la zona. Para el bloqueo de lo que es el nervio alveolar inferior, los nervios anestesiados van a ser 4. En este caso va a ser obviamente el nervio alveolar inferior, el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio lingual. Las áreas anestesiadas van a ser los dientes mandibulares hasta la línea media, es decir, o sea, se va a anestesiar lo que es todo un cuadrante. También se va a anestesiar lo que es el cuerpo de la mandíbula en su porción inferior de la rama mandibular, el mucoperioste bucal, la mucosa anterior al agujero mentoniano, 2/3 anteriores de la lengua y el suelo de la cavidad oral. También se anestesian lo que son tejidos blandos, linguales y el periósteo. Este tipo de técnica se indica cuando se van a trabajar muchos dientes en un solo cuadrante de la mandíbula, también cuando se quieren anestesiar tejidos blandos linguales o también tejidos blandos bucales. Se contraindica cuando hay una infección o alguna inflamación en el punto donde va a ser la inyección, o también en pacientes que tienen mayor probabilidad de estarse mordiendo los labios o que tienen esa costumbre de estarse mordiendo los labios. Esta técnica vamos a utilizar una aguja larga, calibre 25, o también se puede utilizar la calibre 27. Nuestro punto de inyección va a ser la mucosa de la cara medial, o sea, el lingual, de la rama mandibular. El nervio alveolar inferior, el área de actuación va a ser el nervio alveolar inferior en su descenso hacia el agujero mandibular. Y nuestros puntos de referencia van a ser la escotadura coronoidea, el rafe pterigomandibular y el plano oclusal de los dientes. En este caso de los dientes posteriores de la mandíbula. Bueno, primeramente yo me tengo que colocar en mi posición correctamente, dependiendo del lado izquierdo o derecho que voy a anestesiar de mi paciente. Después yo lo voy a colocar en su posición correcta, que en este caso es la supina o semidecúbito. Voy a pedirle a mi paciente que abra bien la boca para yo tener una buena visibilidad donde está lo que es el rafe pterigomandibular. Voy a verificar o voy a checar dónde va a ser el punto de la entrada de mi aguja. Para ello, yo con mi dedo índice, en este caso aquí no lo tengo porque es mi tipo odonto, pero vamos a imaginárnoslo, ¿no? En este va a ser el rafe pterigomandibular. Entonces, del lado más o menos a esta altura, bueno, voy a palpar con mi dedo índice, más o menos como a esta altura, a 1 centímetro arriba del plano oclusal. Voy a palpar lo que es el borde anterior de la mandíbula. Ya cuando yo tengo mi punto, voy a imaginar una línea imaginaria de donde, voy a imaginar que de donde está mi dedo al rafe pterigomandibular, voy a imaginar una línea que esté paralela al plano oclusal y la voy a dividir en 4 cuartos. En el tercer cuarto, que es más o menos ya llegando casi al rafe pterigomandibular, ahí yo voy a indicar que es mi punto de inyección. Los autores indican que sea más posterior al rafe pterigomandibular para que la aguja no vaya a contactar con hueso. Entonces, cuando yo tengo ya mi punto de inyección, ahora sí, voy a tomar mi jeringa y la voy a colocar en la porción contraria donde voy a anestesiar. En este caso la voy a situar entre el primer molar y el segundo premolar. De esta forma, el bisel siempre va a estar orientado hacia el hueso. Así va a estar orientada mi aguja y entonces la voy a introducir. Voy a realizar lo que es la aspiración negativa para yo verificar que no esté pegando ningún vaso sanguíneo. Y ya después filtro lo que es el anestésico lentamente. Administro más o menos hasta la mitad del anestésico, del cartucho, perdón. Después saco la aguja un poco y administro otro cuarto de la anestesia. Y yo, para verificar que estoy anestesiando el nervio lingual, voy a hacer el siguiente movimiento. Ya mencioné que estoy entre el segundo premolar y el primer molar. Voy a hacer este movimiento entre los incisivos de la zona que estoy anestesiando, sin sacar mi aguja,
y voy a administrar el otro cuarto de anestesia que tengo para yo verificar que el nervio lingual está siendo anestesiado. Después voy a retirar mi aguja lentamente y le voy a colocar su funda protectora. Espero más o menos voy a esperar antes unos 20 segundos para yo volver a incorporar a mi paciente, en lo que la anestesia hace su efecto, y la anestesia más o menos se tarda de unos 3 a 5 minutos. Los síntomas y los signos que puede llegar a presentar mi paciente es una sensación de hormigueo en lo que es en el labio inferior. También puede llegar a sentir sensación de hormigueo o entumecimiento en lo que es en la lengua, y también pues obviamente la ausencia del dolor o la respuesta dental. Esta técnica se pide que no se inyecte la anestesia si la aguja no ha contactado con el hueso. Sí, es como un requisito muy importante de esta técnica. Y algunas complicaciones que se nos pueden llegar a presentar es que se puede llegar a presentar un hematoma en la zona donde fue el punto de inyección. También se puede presentar lo que es dolor muscular o limitación de la movilidad en la zona. Una parálisis facial también se puede llegar a presentar por la anestesia en lo que es el nervio facial. Y en algunos casos también la incapacidad de cerrar lo que es el párpado inferior o la caída de lo que es el labio superior del lado que fue anestesiado. Para el bloqueo del nervio alveolar superior anterior, también conocido como bloqueo del nervio infraorbitario, los nervios anestesiados van a ser 3. En este caso es obviamente el nervio alveolar superior anterior, el nervio alveolar superior medio y el nervio infraorbitario, que se divide en 3: palpebral inferior, el nasal lateral y el labio superior. Las áreas anestesiadas van a ser las pulpas de los dientes, que abarca desde el incisivo central, maxilar, hasta el canino. En algunos pacientes alrededor como del 72% se llegan a anestesiar hasta los premolares y en algunos casos hasta la rama mesial del primer molar. También se anestesia lo que es el párpado inferior, la superficie lateral de la nariz y el labio superior. Esta técnica se indica para el tratamiento de más de dos dientes y también para anestesiar lo que son tejidos bucales, para cuando hay inflamación o alguna infección, o también cuando la técnica supraperióstica en este caso fue ineficaz. Se contraindica en áreas de tratamiento pequeñas, y para esta vamos a utilizar una técnica, se va a utilizar lo que es la aguja, que en este caso va a ser larga, calibre 25 o 27. Nuestro punto de inyección va a ser a la altura de lo que es el pliegue mucobucal, por encima del primer premolar. Mi área de actuación va a ser el agujero infraorbitario y mis puntos de referencia pues son 3. En este caso va a ser el pliegue mucobucal, la escotadura infraorbitaria y el agujero infraorbitario. Bueno, para encontrar primero lo que es el agujero infraorbitario, yo me tengo que colocar en la posición correctamente dependiendo de qué lado de mi paciente voy a anestesiar, ya sea si es derecho o izquierdo. Después de yo colocarme en la posición correcta, voy a colocar a mi paciente en la posición de semidecúbito y en este caso voy a empezar a ubicar lo que es el agujero infraorbitario, de tal manera que voy a guiarme primero por la escotadura infraorbitaria y a la altura, abre tus ojos, mira un punto fijo. Me voy a guiar más o menos a esta altura, y a donde está su ojo voy a empezar a bajar. Voy a hacer una ligera presión y más o menos como a esta altura. Toda la escotadura sigmoidea es convexa, y ya cuando yo empiezo a bajar, el hueso se empieza a sentir cóncavo. Entonces más o menos como a esta altura hago una ligera presión y identifico lo que es el agujero infraorbitario. Cuando yo ya lo tengo, mi paciente puede llegar a referir un poco de dolor o molestia. Procedo a levantar el labio superior, pero siempre colocando mi dedo donde tengo ubicado lo que es el agujero infraorbitario. Voy a hacer esto. A ver, levántate, acércate un poco. Y voy a hacer más o menos este movimiento y voy a ubicar el punto, mi punto de inyección. Ya mencioné que va a ser
en el pliegue mucobucal por encima del primer premolar. Entonces, cuando ya lo tengo, pues obviamente utilizo una gasa estéril en el punto de mi inyección, seco, y es opcional el uso del antiséptico o el anestésico tópico. Alrededor de 1 minuto dejo que actúe y ahora sí, tomo lo que es mi aguja. Ya mencioné, nunca quitando del punto donde tengo mi agujero infraorbitario. Voy a colocar mi aguja, en este caso pues no lo voy a anestesiar, pero voy a más o menos a dar la referencia de cómo se hace. Más o menos ya mencioné que a la altura del primer premolar y siempre en este punto, yo siempre tengo que estar ubicado mi agujero. Entonces voy a colocar mi aguja. Mi aguja va a estar orientada paralela al eje mayor del diente al que yo voy a anestesiar. Entonces lo voy a colocar la aguja de esta manera y mi aguja va a contactar más o menos a la altura donde está el agujero infraorbitario. Yo lo puedo palpar, obviamente no voy a sentir la aguja. Si la llego a sentir, tengo que sacar otra vez lo que es la jeringa y volver a introducir la aguja. Entonces, cuando ya la introduzco, la jeringa, a ver, voy a tomarla otra vez. Cuando introduzco la jeringa, voy a realizar lo que es la aspiración negativa para yo verificar que no estoy pegando en ningún vaso sanguíneo. Y después empiezo a administrar el anestésico lentamente. Ya después retiro lo que es mi aguja y hago una ligera presión alrededor de 1 minuto para que el anestésico se disperse. Mi paciente en este caso ya no va a sentir, bueno, mejor dicho yo ya no voy a sentir el agujero infraorbitario porque ya fue rellenado por el anestésico. Lo dejo presionado alrededor de 1 minuto y ya retiro. Y mi paciente llega, algunos síntomas o signos que puede llegar a presentar es el entumecimiento o el hormigueo en el labio superior, en la parte lateral de la nariz y en el párpado inferior. Si acaso también llega a sentir lo que es cuando se introduce la aguja, esa pequeña molestia. Y también tenemos que tener en cuenta que alguna complicación que se nos puede dar en esta técnica es que se puede llegar a presentar un hematoma en toda esta zona donde está el agujero infraorbitario. En la técnica interligamentaria, esta técnica se suele utilizar como refuerzo o como complemento con alguna otra técnica. Esta técnica no se recomienda para pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares, ya que puede acelerar el ritmo cardíaco o disminuir lo que es la presión. Los reportes anatómicos que vamos a tener es el surco gingival del diente a anestesiar, dependiendo del diente que queramos, los espacios interproximales, y en esta técnica lo que se busca es anestesiar lo que es el ligamento periodontal y los nervios pulpares. Se indica como técnica secundaria en endodoncia y en pacientes que son hemofílicos. Las áreas anestesiadas va a ser el hueso, el periósteo y el ligamento periodontal de la cara del diente, de donde vamos a inyectar lo que es la anestesia. Para este tipo de técnica vamos a utilizar la aguja corta, en este caso la de calibre 27. Y para ello, en este caso la doctora nos enseñó que podíamos doblar lo que era la punta de la aguja. En este caso yo no la voy a doblar, la voy a dejar así. Y yo voy a anestesiar lo que es la parte, mi incisivo central. Y para ello pues voy a tomar lo que es mi aguja, la voy a colocar en lo que es en el reborde marginal de la encía y el diente. Y lo voy a introducir, la voy a introducir de esta forma, lentamente. Y cuando ya yo verifique que ya está adentro la aguja o lo más posible, voy a realizar lo que es la aspiración negativa para verificar que no esté en ningún vaso sanguíneo. Y ya después procedo lo que es administrar lentamente el anestésico. Voy a dejar es muy poquita la solución que se administra y se va a producir isquemia en el tejido. Cuando yo vea que ya hay isquemia, retiro mi aguja lentamente, la cubro con su funda protectora y el efecto de la anestesia es inmediato. No suelen referir alguna molestia el paciente, si acaso, solo es cuando se llega a introducir lo que es la aguja en la zona, pero nada más.